la vida. Recién llegando aquí a las 4 de la tarde, don Frank me hizo una pregunta y yo creo que esa es la mejor forma de yo empezar a hablarles hoy, y es contarle. Él me preguntó: wow, Ligia, siempre me he hecho la pregunta de por qué tú decidiste empezar a trabajar en la empresa, por qué tú decidiste, en lugar de quedarte en tu casa y quizás vivir una vida mucho más tranquila, con menos problemas, preocupaciones y demás, decidiste incorporarte en la empresa de la forma en que lo hiciste. Y la verdad que para mí fue una pregunta que yo siempre lo he pensado así. Dios pone en nuestro camino las cosas en el momento preciso y te va marcando el paso que uno como ser humano va dando desde pequeño. Y hago esta anécdota porque de joven, cuando todavía apenas estaba terminando el colegio, siempre tenía la aspiración de ir a la universidad y estudiar. Y como bien decía don Pepín, pues en esa época de repente eso no era tan importante. Cuando mi hermana y yo hablábamos de querer irnos a estudiar fuera, mi papá y mi mamá decían: bueno, perfecto, mi hermana es un año mayor, y dijo: bueno, si tu hermana va a Locamaima y espera que tú te gradúes, se pueden ir juntas. Y wow, sí, mi hermana dijo: no te preocupes, yo cojo el primer año en Locamaima y después te espero y nos vamos juntas. La segunda condición era que tenía que ser un colegio de mujeres. Y bueno, el punto era que nosotras queríamos ir a aprender y tener la oportunidad de vivir fuera y de educarnos de la mejor forma posible. Increíblemente, lo que pareció como si fuera un castigo para mí de que nos fueran a mandar a un colegio de mujeres, terminó siendo lo que me dio la posibilidad de pensar que en realidad el límite nos lo ponemos nosotros, no está en el género. Y durante esos 4 años en la universidad, donde todo el mundo te empujaba a dar más, a hacer más, a reconocer el ambiente en el que te tenías que manejar, un ambiente que en ese entonces quizá era más masculino, donde trabajar o donde aspirar era mucho más orientado a que fuera el hombre y uno a quedarse en la casa. En esa universidad, dado que era de mujeres, era todo lo contrario. Y despertaron ese animal en mí, ese animal emprendedor que me dijo a mí: yo quiero hacer algo productivo para mi país, para mí, para mi persona y para la familia que algún día formaré. Y cuando nos graduamos, yo me gradué de Economía, esa noche de la graduación mi papá nos sacó a cenar y nos dijo a mí y a mi hermana, que obvio se había graduado conmigo también: ¿qué quieren hacer? Mi hermana dijo: me quiero ir contigo a trabajar allá en la compañía. Y yo dije: yo no. Yo quiero irme a trabajar a Estados Unidos, a Nueva York, a aprender. Y creo que siento que el reto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Y en ese momento mi papá, muy astuto, me dijo: bueno, si te vas a ir a Estados Unidos, te vas a ir a Nueva York, tienes que irte con 2 condiciones. Y yo: Dios mío santo, las condiciones, siempre hay condiciones. Y la primera condición era: tienes que vivir en mi casa en Nueva York. Y yo: ok, esa era cómoda. La segunda: tienes que ir con tu niñera. Y yo: perdón, con 22 años. Y como le decía a don Frank y a don Pepín, yo no tenía ningún plan de hacer nada malo, por cuanto eso a mí no me molestaba. Yo: sí, perfecto, yo me la llevo, no hay problema. Y me fui a Nueva York. Y fue justamente ahí en Nueva York, trabajando con la presión que existe en Wall Street, en la banca, en el sector financiero, donde me di cuenta que yo tenía capacidad de llevar mi potencial a la máxima expresión de la palabra. Y esa seguridad que me dio a mí misma por 1 año y medio que estuve ahí, fue lo que me despertó esa chispa de entender que yo tenía la capacidad de trabajar y quería con pasión hacerlo para mi país, no todavía segura que lo quería hacer para la empresa familiar. Cuando regreso, duré 1 año y medio
Y obviamente el límite de quedarme 1 año y medio me lo puso mi papá, que también me dijo, tienes que regresar, esto no es ad vitam seculorum, tienes que volver a República Dominicana. De repente, duré un tiempo más en el sector financiero y no me hacía la idea de que quería trabajar para la empresa familiar. Ya yo me sentía segura de mi potencial, de mi capacidad y quería seguir, vamos a decir, independiente. Y fue justamente en ese momento donde estaba creando mi propia familia, donde de repente un día vino una colega mía que está todavía aquí y que trabaja en la compañía con nosotros, que me dijo, Ligia, ¿no te gustaría dejar el sector financiero y venir a trabajar para la empresa, la subsidiaria que tenemos en la empresa de tu familia? Y yo, no, con mi familia no quiero trabajar. Es que ellos gritan y pelean mucho y yo no quiero trabajar ahí, yo quiero trabajar independiente en otro sitio. Para no cansarles la historia, me tomó un tiempo aceptar de que, ok, en esa subsidiaria yo podía trabajar y que podía agregar valor. Increíblemente, señores, esa subsidiaria se había creado para salir al mundo a buscar oportunidades de crecer nuestro negocio familiar, que era un negocio puramente de aceites, margarinas y detergentes. Y ya se avecinaba la posibilidad de que entraran los acuerdos de libre comercio y mi papá y mi tío Roberto entendían que nosotros teníamos que salir a buscar marcas que verdaderamente fueran líderes y que representaran no solo el liderazgo que nosotros teníamos en las marcas locales, sino que también tuvieran nuestros valores, esas alianzas estratégicas que tú creas con personas que se asemejan a ti, que creen en lo que tú crees y que tienen el mismo fin de una relación a largo plazo. Wow, y a mí me pareció estupendo porque realmente me dio la oportunidad de salir y viajar continuamente. Sin duda, algo que dijo don Frank fue lo que me permitió a mí hacerlo. Yo tengo 4 hijos, pero a tener una pareja que en ese momento apoyaba el que yo emprendiera este camino, me permitió también poder hacerlo aún con los niños chiquitos. Y esa empresa subsidiaria que empezó de cero, a los 7 años, era tan grande que mi papá y mi tío nos dijeron, a mí y a mi colega Lil, yo creo que es hora que ustedes vengan aquí al grupo y se incorpore como una división de negocio, porque ya ustedes son demasiado grandes para estar solas ahí en la Gustavo Mejía Ricard. Y de ahí entré ya a la Máximo Gómez mucho más segura de mí misma y de que nosotros teníamos mucho que aportar. La historia de emprender, y siempre lo digo cuando tengo la oportunidad, no es inventarse una cosa nueva, es cambiar, es hacer algo que otros no han hecho, un proceso, un camino, una forma de hablar, de expresar. Es simplemente lograr movilizar a otras personas. Eso es emprender. No necesariamente es abrir tu propia empresa, no necesariamente es inventarse algo. Y quizás, porque yo sé que viene ahora la pregunta y respuesta, para mí, si tuviera que darles un consejo a todos, lo primero que yo les diría es no se comparen. Lo más difícil en esta vida es no compararse. Y yo creo que de las cosas que yo pude hacer desde pequeña era no compararme con nadie. Tomar decisiones de acuerdo a lo que te decía tu corazón, lo que te dice tu mente y echar adelante al ritmo que tú puedes llegar. No importa el desafío. El segundo es lo que estamos haciendo hoy, escuchar consejos. Sin duda, tener la humildad para poder escuchar a otras personas que sí lo han logrado es importante. Y luego lo otro es rodearse de personas que sumen. El ambiente, aunque uno no lo crea y de repente cuando es joven no lo considera o no lo cree tan real, los que te rodean tienen mucho que ver con la posibilidad que tú tienes para llegar. Así que rodéate de gente que te sume, que te ayude y que crea en ti.
Lo otro, y quizás muy importante, es la curiosidad. Hay que ser curioso para inventar, y eso lo tiene que tener un emprendedor. Lo otro es ser valiente. Sin duda el riesgo está ahí. Cuando yo tomé la decisión de irme a Nueva York, yo no sabía ni a lo que yo iba. Pero era la valentía de querer hacer algo diferente, la valentía de querer aprender algo diferente, aunque costara mucho. Y por último, y quizás para mí una de las cosas más importantes que me ha ayudado a mí llegar a donde estoy hoy, y créanme, yo no estoy ni siquiera cerca de donde están mis dos compañeros de panel. Ellos son para mí personas extremadamente admirables, donde yo aspiro llegar. Sin duda, todavía no estoy ahí, pero es tener una voz. Para mí lo más importante es tener una voz propia, que esté dispuesta a hablar lo que nadie quiere oír, que esté dispuesta a decir con respeto, con integridad y con firmeza lo que nadie quiere escuchar. Es una persona que está dispuesta a construir puentes hablando en vez de criticando, y para mí eso tiene que tener un emprendedor. No es solo emprender, es emprender y abrir camino para que otros sigan ese mismo camino. Así que yo solo lo quiero dejar con un pensamiento que siempre me queda atrás. Don Pepín habla de la suerte o de la oportunidad que pasa a las 5 de la mañana. En mi caso, que no soy una persona que se despierta tan temprano, quiere decir que yo me acuesto muy tarde. A mí me va a coger despierta porque yo a las 5 estoy despierta, aunque me duerma a las 5:30. Yo no creo en la suerte, porque la suerte sencillamente oculta la realidad de cómo es que llega. Yo creo que la suerte es la excusa que la mayor parte de la gente usa para criticar o decir por qué le llegó el éxito a alguien o por qué no le llegó a sí mismo. Yo no tengo suerte y aquel tuvo suerte. Y lo que no se ve cuando se habla de la palabra suerte son los sacrificios, son las horas de preocupación, las lágrimas que uno tiene que botar, son los momentos donde tú crees que no puedes dar más y sigues caminando. Y todo eso es lo que la gente denomina suerte y no yo. Mi abuelo paterno escribió algo de que él no cree en la suerte. Él cree en el trabajo, y lo cito, que eleva y dignifica, en la conducta irreprochable que inspira respeto y obediencia. La omisión es la excusa de los incapaces y pobres de espíritu. El no poder no existe en el diccionario de las personas fuertes que deben echar adelante. Cierro la cita. Ustedes, todos los que están aquí, estudiantes, emprendedores, tienen hoy la posibilidad de hacer sus sueños realidad. No solo porque tienen el alma llena de esperanza y la pasión para hacerlo y la juventud para hacerlo. Tienen la posibilidad que decía don Frank y que decía don Pepín, de escuchar mentorías, de escuchar lo que nosotros podemos llevarle para que los errores que nosotros cometimos no lo cometan ustedes y así ustedes puedan brillar. Pero recuerden que para llegar hay que sacrificarse, hay que trabajar, y más que nada, hay que tener la capacidad de soñar, como bien dijo don Frank, con los pies puestos en la tierra. Hay muchos jóvenes aquí que, bueno, todos son referentes, pero en el caso particular, una mujer que es referente en la vida empresarial. Muchos jóvenes pues se estarían preguntando, ¿qué inspira a Ligia Bonetti? La inspiración principal para sobreponerse, trascender y lograr todos los proyectos y propósitos que se propone en la vida. Yo creo que la inspiración va cambiando en el tiempo. Cuando yo inicié mi carrera, a mí me inspiraba marcar la diferencia, o sea, me inspiraba el conocer cosas nuevas, era curiosa, tenía ganas de hacer cosas por mí misma.
muchas veces cuando uno tiene la bendición de Dios de pertenecer a familias que ya han formado capital, que ya han formado empresas, uno va subiendo y va madurando y siente que es más fácil caer en eso y no se siente valorado, no se siente que ha hecho nada, porque todo está ahí. En mi caso, a mí me inspiró primero que yo quería demostrarme a mí misma que yo quería y podía hacer algo. Luego, con el tiempo que fui creando familia, mi inspiración principal eran mis hijos. Yo siempre he creído que si Dios nos bendijo a nosotros con bienes, con comodidad, había que dar de vuelta a mucha gente que no tuvo esa bendición que tuvimos nosotros. Entonces, eso me fue inspirando a seguir trabajando y me sacó del lugar de trabajo donde estaba y me llevó a los gremios, me llevó a la vida pública, que créanme, no es una vida fácil. Admiro a las personas como el emprendedor David Collado, que está en política y está en esos ambientes donde no siempre agradecen el esfuerzo y el sacrificio que uno hace. Sin embargo, en los gremios y en esa vida pública que asumí desde Ángel, desde la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, lo asumí porque estaba segura que el sacrificio valdría la pena si yo podía influir en esos jóvenes, de que en vez de quejarse o sentarse a esperar que otros resolvieran los problemas del país, por lo menos tuvieran una voz, una opinión y se sentaran en las mesas a buscar soluciones. Eso, dado que la generación anterior a la mía venía de una dictadura, no era lo natural. Lo natural no era sentarse a discutir, era aceptar lo que le llegara. Mi generación, y yo nací después de la tiranía, yo realmente ese miedo no lo tenía. Y me di cuenta rápidamente que para poder generar un cambio en la mentalidad de las nuevas generaciones, había que perder el miedo. Y eso era saliendo públicamente a trabajar. Y de ahí entré a los gremios y yo creo que eso por mucho tiempo fue una gran inspiración de poder aportar algo a mi país, poder aportar algo que no fuera para nuestra empresa, que no me generaba una venta de $1 de ninguno de los productos que fabricábamos. Era buscar un sistema de seguridad social en un país donde increíblemente en el año 2000 no tenía un sistema de seguridad social. Era buscar un pacto por la educación que le diera mejor educación a los jóvenes, a los niños, a los dominicanos. Era pensar en los problemas estructurales que tenía el país, energía eléctrica, acceso a la salud. Todo eso, uno tenía la capacidad y la juventud para poder aportar soluciones desde una óptica quizá no contaminada. Y eso era una inspiración. Ya luego, cuando me tocó liderar la empresa, ya hace 10 años, no 8, 10, realmente para mí la inspiración cuando yo me levanto todos los días es, Dios mío, primero, qué orgullo me siento de que algo que fundó mi abuelo en el 1937, hoy yo puedo tratar de hacer mi mejor esfuerzo con trabajo, con toda la fuerza que yo tengo en mi alma, lograr perdurar ese legado. Muchas veces, abrir nuevos negocios quizás es bien difícil, yo no lo pongo en duda. Créanme que cuando hay un negocio ya hecho de 80 años, mantenerlo en el mismo nivel y superar eso es muy difícil. Porque ya uno tiene muchísima gente de generaciones anteriores que están mirando y dependen de eso que tú haces. Entonces no es tan simple como que tú heredaste eso, ahora tú eres la jefa, sigue. No, todos los días hay un problema diferente. Los retos del 1937 no tenían nada que ver con los retos del 2025. Hay algunos que sí todavía existen de los últimos 50 años. Pero, insisto, o sea, levantarse todos los días con la fuerza te lo da Dios primero, esa profundidad de alma con la que tú te levantas para hacer el bien, tu familia, como decía don Frank, en mi caso mis 4 hijos, 3 nietas, realmente para mí son mi inspiración. Cada vez que yo tengo que trabajar fuerte, solo recuerdo
que es un ejemplo que le estoy dejando a ellos. Le decía a don Fran que doña Aide realmente para mí es una inspiración, que sus hijas estuvieron bendecidas de ver cómo su mamá se fajó a trabajar al lado de su esposo. Eso es algo que no ve todo el mundo, y yo siento que tanto Paola como Francesca tienen que sentirse sumamente orgullosas de su mamá. Yo me sentí orgullosa de la mía, a pesar de que se fue a destiempo, pero creo que eso es lo que hace que como familia uno vaya encontrando esa inspiración. Mis nietas, 3 niñas, la mayor, mi debilidad, ella me ve desde que nació haciendo reuniones por Zoom, porque nació en el año 2021, en la pandemia, y por tanto ella me veía trabajando desde la casa, y ella me imitaba en reuniones con pleitos, boches, gesticulaciones. Ella me imitaba. Es ella ver el esfuerzo desde 1 año de edad, va dejando un legado, va dejando ese espacio de inspiración. Y yo creo que para mí levantarme todos los días y hacer el bien, levantarme todos los días y saber que tengo de frente una responsabilidad que no puedo dejar caer, es lo que me inspira. Yo creo mucho en uno subirse su propia vara. Cuando me siento que me estoy cayendo, decido emprender proyectos personales diferentes, desde correr un maratón cuando yo no hago absolutamente ningún ejercicio. Eso se lo dejo a don Pepín, que corre o camina 10 kilómetros diarios. Yo ni tenis tengo. En realidad decido proponerme cosas que para mí son inspiración, porque cuando las termino me doy cuenta que tengo la capacidad y me da fuerzas para continuar. Y así lo he venido haciendo con mi equipo, en la empresa, llevar a las personas a que reconozcan que el límite está en la cabeza, que ellos pueden hacerlo todo, y eso yo creo que es una inspiración. Hay muchos jóvenes aquí emprendedores, estudiantes que tienen sueños, metas, ideales, utopías. Finalmente, y como usted decía, que emprender es hacer algo diferente, cambiar, innovar. ¿Qué le decimos a estos jóvenes que están aquí en estos 3 salones y también los que nos están siguiendo a través de los medios auspiciados por el señor ministro y esta feria de emprendedores? Bien, yo les diría que crean en sus sueños, crean en ustedes mismos, pero prepárense. No sean personas que tomen por descontado el que la educación no es lo que te saca de la pobreza o de las circunstancias. Yo creo que hay que educarse, hay que trabajar duro, hay que creer en nosotros, y como bien decían tanto don Fran como don Pepín, 1000 veces caeremos, 1000 veces hay que levantarse. Lo importante es que en la medida en que nosotros no nos demos por vencidos, tenemos toda la oportunidad de lograr lo que nos propongamos. Tengamos una voz, atrevámonos a tocar esa puerta. Como decía el ministro, toquen puerta, toquen puerta, toquen puerta, y si no, créense su propia puerta, pero no se den por vencidos. Yo quisiera darle las gracias en nombre de don Pepín y don Fran a el emprendedor David Collado. Lo decíamos ahorita, lo quiero repetir hoy. Eventos como este es lo que hace que República Dominicana se engrandezca. El que tantos jóvenes, tanto universitarios como los que quieren emprender, no tan jóvenes, porque el emprendimiento no es propiedad de los jóvenes, es propiedad de todo aquel que tenga ganas de soñar y de hacer algo realidad. Yo quisiera que le diéramos un fuerte aplauso al ministro David Collado por este espacio y por todo lo que ha logrado durante estos 9 años. A él realmente el mérito de tantos jóvenes que gracias a lo que él hace han podido salir adelante y lograr sus sueños. Hemos todos conocido a muchos de los emprendedores que han estado participando en las ferias desde el primer día, y todos ellos han podido hacer realidad sus sueños gracias a don Pepín, por un lado, que desde el primer día dijo que sí para patrocinar a estos emprendedores, y luego todos los que nos hemos sumado en este gran movimiento de empuje hacia el emprendimiento. Así que no pierdan la fe, al revés, agárrense de la fe de Dios y agárrense de sus sueños y sigan adelante.